El sol de la mañana entraba suavemente por la ventana de la cocina. Margarita preparaba café, como lo había hecho durante más de 40 años en esa misma casa. Sus manos, arrugadas por el tiempo, sostenían la taza con cuidado. Afuera, los pájaros cantaban. Era un día tranquilo. Un día como cualquier otro. O eso pensaba ella. Margarita tenía 72 años. Su cabello, completamente blanco, lo llevaba recogido en un moño suelto. Sus ojos verdes, aunque rodeados de arrugas, conservaban un brillo especial. Era ese brillo de quien ha vivido muchas cosas, de quien ha conocido la alegría y también el dolor. Vivía sola desde hacía 5 años. Desde que su esposo, Roberto, había partido. La casa era grande. Demasiado grande para una sola persona. Pero Margarita no se sentía sola. Tenía sus plantas, sus libros, y sobre todo, tenía a su hijo Carlos. Carlos la visitaba cada domingo con su familia. Su esposa, Daniela, y sus 2 hijos pequeños. Esas visitas eran el centro de la semana de Margarita. Preparaba comida especial, horneaba galletas y esperaba con emoción cada encuentro. Ese domingo, sin embargo, algo era diferente. Carlos llegó como siempre, pero traía una expresión extraña en el rostro. Margarita lo conocía bien. Era su hijo. Podía leer sus emociones como si fueran páginas de un libro abierto. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo Carlos, después de que los niños salieran al jardín a jugar. Margarita sintió un pequeño nudo en el estómago. Esas palabras nunca anunciaban buenas noticias. Se sentó en su sillón favorito, el que estaba junto a la ventana. El mismo donde Roberto solía leer el periódico cada tarde. Daniela se acomodó en el sofá. No miraba directamente a Margarita. Sus ojos se fijaban en el suelo, en las cortinas, en cualquier lugar excepto en ella. «Mamá», comenzó Carlos, «hemos estado planeando un viaje. Un viaje largo. Vamos a recorrer varios países de Europa. Será durante 6 semanas». Margarita sonrió. Le gustaba que su familia tuviera esas oportunidades. «Qué maravilloso, hijo. Me alegra mucho que puedan hacer ese viaje. Será una experiencia hermosa para los niños». Carlos miró a Daniela. Hubo un silencio incómodo. Fue entonces cuando Daniela habló. «Margarita, hemos pensado en todo. El itinerario, los hoteles, las actividades. Pero», hizo una pausa larga, «tú entiendes que es un viaje muy exigente. Caminaremos mucho. Serán días largos. Necesitaremos movernos rápido de un lugar a otro». Margarita asintió, sin comprender aún hacia dónde iba la conversación. «Lo que Daniela quiere decir», intervino Carlos, con voz suave, «es que pensamos que quizás sea un viaje muy cansado para ti». Daniela continuó, con un tono que pretendía ser amable pero que sonaba firme. «Estás demasiado vieja para viajar con nosotros, Margarita. No lo decimos con mala intención. Es solo que, no queremos que te fatigues. O que te enfermes lejos de casa. Sería una responsabilidad muy grande para nosotros». Las palabras cayeron sobre Margarita como piedras. Pesadas y frías. «Vieja». Esa palabra resonó en su mente. Durante un momento, no supo qué decir. Miró a su hijo, esperando que él dijera algo diferente. Que la defendiera. Pero Carlos solo bajó la mirada. «Entiendo», dijo finalmente Margarita, con una voz que intentaba sonar tranquila. «No se preocupen por mí. Disfruten su viaje». Daniela pareció aliviada. Carlos aún evitaba los ojos de su madre. La visita terminó más temprano que de costumbre. Los niños se despidieron con abrazos y besos. Margarita les dio galletas para el camino, como siempre. Pero algo había cambiado. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio profundo. Margarita se sentó nuevamente en su sillón. Miró por la ventana. Las nubes se movían lentamente en el cielo. Pensó en las palabras de Daniela. Demasiado vieja. ¿Era verdad? ¿Se había vuelto una carga? Esa noche, Margarita no pudo dormir bien. Se levantó varias veces. Caminó por la casa. Pasó por la habitación que había sido de Carlos cuando era niño. Ahora estaba llena de cajas y recuerdos. Fotografías de viajes que ella y Roberto habían hecho juntos. Países que habían conocido. Montañas que habían escalado.
Recordó cuando tenían 40 años y decidieron viajar a Machu Picchu. Todos les decían que era peligroso, que era muy alto, que era demasiado difícil. Pero lo hicieron. Y fue una de las experiencias más hermosas de sus vidas. Recordó cuando tenían 60 años y recorrieron Nueva Zelanda en una casa rodante. 2 meses completos de aventura. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? ¿Cuándo había aceptado convertirse en alguien que solo espera en casa? A la mañana siguiente, Margarita tomó una decisión. Sacó su vieja computadora. La que Carlos le había regalado años atrás. La encendió con manos temblorosas. Buscó la página de una agencia de viajes. Y comenzó a planear. Si su familia pensaba que era demasiado vieja para viajar con ellos, entonces viajaría sola. O mejor dicho, con otras personas que entendieran. Encontró un grupo de viajes para personas de la tercera edad. Un recorrido por Japón. 3 semanas visitando templos antiguos, jardines de cerezo y ciudades llenas de historia. Perfecto para su ritmo. Sin prisas. Con tiempo para disfrutar cada momento. Margarita hizo la reserva. No le dijo nada a Carlos. Las semanas pasaron. Carlos y su familia preparaban su viaje europeo. Margarita escuchaba sus planes cada domingo. Sonreía y asentía. Pero por dentro, guardaba su propio secreto. Finalmente llegó el día de la partida. Carlos llevó a Margarita algunas provisiones extra. Mamá, estaremos fuera 6 semanas. ¿Estarás bien? Estaré perfectamente bien, hijo, respondió Margarita con una sonrisa tranquila. No era mentira. 3 días después de que su familia partiera a Europa, Margarita tomó su maleta. Una maleta pequeña pero llena de cosas esenciales. Ropa cómoda, sus medicinas, una cámara fotográfica y un cuaderno para escribir. El aeropuerto estaba lleno de gente. Margarita caminaba despacio pero con seguridad. En la puerta de embarque, conoció a su grupo. 15 personas, todas mayores de 65 años. Todos con historias que contar. Todos con las mismas ganas de vivir. Japón fue mágico. Cada día traía algo nuevo. Los templos de Kioto, con sus jardines de piedra perfectamente diseñados. El mercado de pescado de Tokio, lleno de vida y color. Las aguas termales de Hakone, donde el cuerpo y el alma encontraban descanso. Margarita tomaba fotografías. Muchas fotografías. Escribía en su cuaderno cada noche, describiendo lo que había visto, lo que había sentido. Hizo amigos. Verdaderos amigos. Como Ernesto, un profesor retirado que sabía todo sobre historia japonesa. Como Carmen, una ex bailarina que aún se movía con gracia a sus 75 años. Como Miguel, un viudo que, como ella, había decidido no dejar de vivir. Juntos comieron en pequeños restaurantes. Rieron cuando ninguno entendía el menú. Se ayudaron mutuamente en las escaleras empinadas de los templos. Se tomaron fotografías bajo los cerezos en flor. Margarita se sentía viva. Más viva de lo que se había sentido en años. Una noche, sentada en el balcón de su hotel en Kioto, observando la ciudad iluminada, Margarita comprendió algo importante. No era vieja. Era experimentada. Era sabia. Era fuerte de maneras que su nuera no podía entender todavía. La edad no era un obstáculo. Era un regalo. Las 3 semanas pasaron como un suspiro hermoso. Margarita regresó a casa un día antes de que su familia volviera de Europa. El domingo siguiente, Carlos llegó entusiasmado. Traía cientos de fotografías en su teléfono. Daniela hablaba sin parar sobre París, Roma, Barcelona. Mamá, tienes que ver estas fotos. Fue increíble. Los niños lo disfrutaron tanto. Margarita escuchaba con genuino interés. Se alegraba por ellos. Me alegra mucho que hayan tenido un viaje maravilloso, dijo Margarita. Yo también tengo algunas fotos que mostrarles. Sacó su cámara. Y comenzó a pasar las imágenes. Carlos frunció el ceño, confundido. Mamá, ¿esas son fotos nuevas? ¿Dónde las tomaste? En Japón, respondió Margarita con naturalidad. Hubo un silencio absoluto. ¿Japón? Repitió Daniela, con los ojos muy abiertos. Sí. 3 semanas. Fue un viaje hermoso. Miren, este es el templo dorado de Kioto. Y aquí estoy en un jardín zen.
Esta foto es del Monte Fuji. Y estos son mis amigos del grupo de viaje. Carlos tomó la cámara, mirando las fotos una por una. Su expresión cambiaba entre sorpresa, confusión y algo que parecía culpa. Mamá, no sabía que, pensé que... ¿Pensaste que era demasiado vieja? Completó Margarita, con suavidad pero con firmeza. Daniela se puso pálida. Margarita, yo no quise. No pasa nada, Daniela, la interrumpió Margarita. Entiendo tu preocupación. Pero déjame decirte algo. La edad no determina lo que puedes o no puedes hacer. El miedo sí. Y yo decidí no tener miedo. Carlos abrazó a su madre. Fue un abrazo largo. Un abrazo que decía muchas cosas sin palabras. Perdón. Admiración. Amor. Lo siento, mamá. Debí haber confiado en ti. Debí haberte incluido. Margarita le acarició el rostro, como cuando era niño. No se trata de que me incluyan o no, hijo. Se trata de que yo sepa que todavía puedo. Que todavía quiero. Que la vida no termina a los 70. De hecho, a veces, apenas comienza de nuevo. Daniela se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Eres una inspiración, Margarita. Me equivoqué. Completamente. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Margarita les contó historias de Japón. Les mostró las fotos. Les habló de los templos, de la comida, de la gente amable que había conocido. Carlos y Daniela escuchaban en silencio. No solo las historias del viaje, sino el mensaje detrás de ellas. Nunca subestimes a alguien por su edad. La experiencia es sabiduría. Y la vida siempre tiene más capítulos por escribir. Cuando la familia se fue ese domingo, Margarita volvió a quedarse sola en su casa. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No era vacío. Era espacio. Espacio lleno de posibilidades. Se sentó en su sillón junto a la ventana. Abrió su cuaderno. Y comenzó a planear su próximo viaje. Porque Margarita había aprendido algo esencial: nunca es demasiado tarde para sorprender al mundo. Y nunca es demasiado tarde para sorprenderse a una misma.